Darkchild, la saga de Becca. Interludio primero. Otro nigromante. Ambrose se despertó aún con la sensación de asfixia. A su alrededor no había nada más que oscuridad. Sabía que estaba cayendo pero no hacia dónde. ¿Qué pasó?, se preguntó. Bienvenido, amo. Le contestó una voz muy similar a la suya. Lo he estado esperando por mucho tiempo. Estoy muerto, ¿verdad? Así es, y es por eso que ya puede obtener su mancia, amo. Mancia. Entonces soy un mante. Ambrose había sido otro más de los tantos niños abandonados por sus padres y crecido en un orfanato. Al no reaccionar a ningún elemento, fue considerado un blanco y se le trató como tal. Por esto, su vida había transcurrido en una larga formación y aceptación de él como mano de obra, uno de los tantos granjeros que labraban los terrenos fuera de las murallas de la ciudad de Sorrento, al sur del gran desierto de Baki, una gran franja de aridez que conectaba la costa este y la oeste en el sur de Topal Nemesia. Sí, y en cuanto diga mi verdadero nombre, yo le otorgaré su poder sobre Mors, Nigroris y Belluare. Espero pronunciarlo correctamente, contestó Valverit. Una esfera de luz se manifestó frente a Ambrose y se introdujo en su pecho cuando un punto de luz violácea apenas se distinguía al fondo del pozo por el que caía. Ambrose levantó su rostro del plato lleno de comida en el que había caído. Se limpió con una servilleta de tela que estaba a su lado y observó su entorno. Se encontraba en el comedor de su hogar. Reconoció las rústicas paredes de madera, los escuetos muebles que conformaban pequeña casa en un pueblo cercano a la ciudad principal. Pensó que debió ahogarse con la comida que su esposa le había preparado. Buscó con la vista a su cariñosa esposa. No la encontró. Supuso que debió salir para pedir ayuda y que en cualquier momento regresaría. Se puso de pie pensando en cómo la sorprendería al contarle que él era un mante. Eran casi inexistentes las relaciones entre blancos y mantés. Ella estaba casada con un nigromante. Imaginó el cambio radical que sufriría su vida a partir de ese momento. Por lo que entendía, ahora que su esencia se había fusionado con su mancia, podría traer de vuelta a los seres queridos de las personas. ¿Cuánto pagarían por eso?, se preguntó. También los viajes que decidiera realizar serían casi instantáneos utilizando las sombras. Y con la habilidad de influenciar a los Belluare, podrían asignarlo como el guardia más importante de cualquier región a la que decidiera viajar. El único problema que encontraba era lo de su alimentación. Pero eso ya debió haber sido resuelto por los nigromantes anteriores o sería un escándalo en todas partes. Había una escuela de nigromancia en Sorrento. Por más que lo intentó, no pudo recordar ninguna mención de ello. ¿No sería demasiado mayor para regresar a la escuela? No creía que el entendimiento sobre su mancia que poseía hasta el momento fuera suficiente para considerarse un nigromante. Se miró en el reflejo de la única ventana de su casa. Él era un hombre de mediana edad, un tanto fornido por labrar la tierra. No era el hombre más guapo de Sorrento, pero tuvo muchos quereres antes de casarse con Vania, su esposa. Se preguntó si habría algún límite de edad para ingresar a una secundaria. Sobre todo porque, si el requisito para ser un nigromante era morir, no había forma de saber cuándo sucedería. El sonido de murmullos llegaron hasta sus oídos. Se acercó con normalidad a la puerta. Mi amor, dijo con su natural tono de voz, ¿con quién hablas? Miró a su mujer y su vecino que dieron un respingo al escuchar su voz. Sus rostros mostraban una combinación entre sorpresa y terror. Estaban algo agitados. «Amos», exclamó Ambrose al ver a su vecino, «qué bueno verte en casa. Pasa, estábamos desayunando, ¿gustas?». Amos trabajaba en una orfebrería ubicada en el pueblo. Por consiguiente, no tenía que salir de él ni pasarse sus días lejos de su hogar como Ambrose. Su vecino era más agraciado que él pero nunca le tomó importancia pues consideraba que su vida estaba completa. Tenía una casa, un empleo y una hermosa esposa que lo recibía con una cálida sonrisa al volver de trabajar. Mientras pensaba que era un blanco, eso era lo máximo que había anhelado en su vida. Ahora que sabía que era un mante, pensó que subir su estatus debía ser lo siguiente. Gracias, Ambrose, ya he desayunado. Vania preparó un estofado delicioso. Tomó a Amos del brazo y lo llevó hasta la mesa. Vania, sírvele a Amos un poco. Vania y Amos se miraron desconcertados. ¿No que ya estaba muerto?, susurró Amos cuando Ambrose se les adelantó. Lo hice, contestó Vania que mantuvo el susurro, no sé por qué sigue vivo. Ambrose, a pesar de haber escuchado todo, no entendió su conversación. Supuso que Vania había ido por Amos para pedirle ayuda pues, según él, se había ahogado con un trozo de carne o un hueso. Amos sacó un puñal de ébano. Entonces debe tratarse de un maldito reviniente, dijo Amos intentando acuchillar a Ambrose. Ambrose esquivó torpemente el corte y se fue de lado hasta el piso. ¿Qué te pasa, Amos?,
dijo Ambrose ocultándose tras una silla, no soy un reviniente. Soy yo, tu vecino Ambrose. Ya sé que morí pero no soy un reviniente. Parece que soy un Nick, queríamos hacerlo sin dolor ni escándalo, y aún así, Mickey Stahl maldice este amor. Exclamó Vania furiosa. Pero ya no lo aguantaremos más. Dijo Emos acercándose amenazante a Ambrose, si tenemos que ir en contra de los designios de los dioses, lo haremos. Emo le arrebató la silla a Ambrose y la arrojó lejos de él. Amo a tu esposa, y ella me ama a mí. ¿Eh? Exclamó sorprendido. Solo no grites. Emo se lanzó para apuñalar a Ambrose. Umbra, protegadme. Un escudo de sombra se interpuso entre Ambrose y el puñal. Por un momento, Ambrose, sorprendido, sintió una enorme felicidad al ver que su mancia era real, sin embargo, su sonrisa se desvaneció cuando sintió en su espalda un dolor tremendo. Volteó y vio a su esposa clavándole un trinche en su costado. ¿Por qué no te quedaste muerto?, exclamó su esposa con verdadero rencor en su mirada. Ambrose estaba mucho más sorprendido que lastimado físicamente. Se hizo para atrás y, cuando su sangre cayó al piso, un círculo de mancia surgió y de él emergió una mujer idéntica a su esposa, utilizando un traje entallado de piel lustrosa como el charol. El guardián de un nigromante adquiría la imagen de una figura protectora de los recuerdos de su amo. Ambrose había considerado a su esposa como esa figura desde antes de que contrajeran matrimonio, ya que su comportamiento siempre había sido de esa manera. Todos estaban confundidos, excepto la guardiana recién surgida que estiró ambas manos y empuñó un par de alargadas dagas de color negro hechas de un material orgánico que surgieron de sus propias manos, y se lanzó contra Emos, que recibió un corte en el cuello sin poder defenderse por la velocidad de su atacante. «Emos», gritó Vania desesperada. Corrió hacia su amado mientras éste la miraba con una expresión de espanto y se desangraba poco a poco por la herida. Tomó su cadáver y lo abrazó mientras sus ojos lloraban lágrimas de verdadera pena. Luego volteó a ver a Ambrose. «Monstruo, eres un monstruo». La guardiana volteó a ver a Vania y miró a Ambrose. «¿Amo?», le preguntó con una voz similar a la de su esposa. Ambrose observaba la escena en silencio. Durante los 5 años que llevaban casados, nunca habría imaginado que su esposa, la mujer por la que habría dado la vida, lo hubiera engañado. Solo se preguntó si habría hecho algo que la orilló a buscar un nuevo amor. «No, por favor. No te mueras, no me dejes sola, mi amor», sollozaba Vania abrazando el cadáver de su amante. Ambrose entendió lo que había pasado. Él había sido envenenado por su esposa para poder estar con su vecino. Se sintió furioso pero también feliz porque sin eso, no habría descubierto que era un manting. ¿Qué debía hacer?, se preguntó. «Tenía pensado decírtelo cuando regresáramos a la mesa, cariño, pero parece que ya no sucederá. Gracias a lo que hiciste, descubrí que soy un manting. Un nigromanting». La esposa, colérica, corrió hacia la puerta gritando. «Un reviniente. Ayuda, por favor». Ambrose realmente amaba a su mujer, así que optó por matarla rápido y sin dolor. La guardiana la decapitó con un solo corte que separó su cabeza de su cuerpo en un instante. El silencio dominó la casa por un momento, luego Ambrose escuchó el ruido de gente que se acercaba. La guardiana se introdujo en su sombra, pues el hostil ya no existía. Umbra y Ter. Ambrose se introdujo en su sombra y apareció tras la muralla de troncos clavados en el piso que rodeaba el pueblo, su defensa contra los escasos Belloae que habitaban la zona. Respiró profundamente y sintió como si hubiera vuelto a nacer. Esta nueva condición, pensó, solo me traerá buenas cosas. Tengo que asistir al consejo de Widastar para que me den una nueva runa de identidad. Se dijo a sí mismo para afirmar el abandono de su vida anterior. El viaje de Sorrento hasta Widastar tardó 2 semanas. Durante ese tiempo se dedicó a ejercitar lo que sabía de sus habilidades como nigromante. Con algo de esfuerzo, pudo hacer que una jauría de licaones lo acompañara a lo largo de un bosque que tuvo que cruzar, reanimó el cadáver de una persona que colgaba de la rama de un árbol, pero no logró que se comunicara, era un simple algul. Su primer gran problema fue cuando llegó su primer hambre. Tenía miedo que alguien lo pudiera ver y que lo cazaran como un mero reviniente o ser marcado como una amenaza para todos. Sin confianza, buscó una presa perfecta, alguien débil y desprotegido. Lo encontró cuando llegó a Byzance, un pequeño niño indigente que dormía cerca de la entrada de una de las ciudades de esa región, una presa fácil para alguien que estaba empezando con esta nueva existencia. Su segunda presa fue en la frontera con Widastar, una mujer anciana que le recordaba a la señora que se hacía cargo del orfanato en donde había vivido. Cerca de su meta, aún no había tenido el valor de enfrentarse a un adulto, también le apetecía beber la sangre de un hombre, así que se alimentó de una prostituta que contrató y llevó a una callejuela.
Ambrose emergió de una sombra proyectada en el muro de la entrada de la ciudad de Widastar. Con el uso de las sombras, había evitado todos los peajes y el registro de que había pasado por todos los lugares en que estuvo. Observó la gran cantidad de gente que pululaba en las calles. Observó la torre de marfil que escalaba hacia las nubes. Su meta estaba cerca. Sin embargo, se distrajo al ver pasar a una joven de lacio cabello castaño que pasó a su lado. Enjugó sus labios pensando que valdría la pena divertirse un poco antes de ir al consejo y alimentarse como había ocurrido con la prostituta unas noches antes. Conforme pasó el tiempo, Ambrose comenzó a aceptar la condición de su alimentación con mayor normalidad y tenía pensado que, aunque su pequeño amiguito no quería trabajar, el elegir a mujeres jóvenes no le causaba más que deseo. Aquí llega Ambrose, el nigromán de pronto, fue succionado por una sombra y, por más que luchó, fue conducido hasta un calabozo en la prisión de la guardia. Ambrose se puso a la defensiva cuando vio emerger de la oscuridad a una mujer delgada con su cabello rojo sujetado en delgadas trencitas largas agrupadas en la coronilla por un adorno parecido a una pequeña corona. Vestía algo similar al atuendo de su guardián, un traje completo de cuero negro lustroso. «Oh, ya veo», dijo Ambrose bajando la guardia, «es algún tipo de novatada. Así le dan la bienvenida a uno de los suyos». Ambrose estaba tranquilo porque sabía que un nigromante regresaría a la vida si sufría un daño letal con ayuda de su guardián. Aunque no se había atrevido a comprobarlo. Se sintió seguro. «¿Dónde está tu amo?», preguntó pensando que Soji era una guardiana. «¿Nos observa dentro de alguna sombra?». «No». Soji se mantenía atento al recién llegado. «¿Hace cuánto tiempo regresaste de la muerte?», le preguntó Soji. Ambrose mantenía su boba sonrisa en el rostro. Había llegado con los suyos. Sabía que si venía a Widastar, encontraría otros nigromantes como yo. Estiró su mano hacia Soji para saludarlo. «Mucho gusto, mi nombre es». Soji manifestó una espada de hoja delgada de doble filo y lanzó un corte hacia el cuello de Ambrose. Este intentó cubrirse y su mano cayó al piso. Soji había fallado su ataque. Ambrose quedó estupefacto ante la velocidad del ataque, ni siquiera gritó. En cuanto la sangre se regó por el piso, apareció la guardiana de Ambrose y se colocó frente a su amo con las dos dagas listas para atacar a la hostil. La celda en donde se encontraba no era muy amplia. Soji pensó que su arma tenía la desventaja, pero consideró la experiencia que tenía de enfrentarse a todo tipo de armas. La guardiana arremetió con un corte desde abajo que pudo evitar con facilidad, pues las habilidades de combate de un guardián inexperto no le eran ajenas. Cuando quiso usar la otra daga para apuñalarla, Soji pateó hacia arriba la mano de la guardiana haciendo que la soltara. La guardiana se dedicó a defenderse de los poderosos ataques de la espada de su contrincante con la única daga que mantenía. Sin que la guardiana se percatara, Soji se colocó en un lugar apremiante para atacar a Ambrose. Mientras las dos mujeres se enfrentaban en una batalla donde la velocidad era el punto de referencia, Ambrose tomó su mano y la colocó en su lugar, la mantuvo sujeta varios segundos y volvió a mover los dedos. Estaba tan feliz de haber recuperado su mano que no se percató de la espada que se dirigía a su cuello. Su cabeza salió volando. Entonces Soji tomó otra postura. Se interpuso entre la guardiana y el cuerpo de Ambrose. Sabía que si el guardián recuperaba el cuerpo de su amo, podría regresarlo a la acción y podrían atacar juntos. Y eso sería molesto. Pinzó la cabeza con su espada cuando la guardiana se lanzó a recuperarla. «Devuélveme a mi amo», gritó furiosa la guardiana. La guardiana recuperó su otra daga y arremetió nuevamente. Su ataque se tornó más intenso y desesperado. Soji sonrió y se dedicó a esquivar los ataques, aguardando una apertura que le permitiera la victoria definitiva. Bastó un descuido para que la guardiana también perdiera la cabeza. Con los dos decapitados, la batalla estaba terminada. Tomó una granada de fuego oscuro y la arrojó al cuerpo inerte de Ambrose. Este comenzó la combustión de inmediato, mientras el cuerpo de la guardiana se derretía en su misma sombra. Soji estaba convirtiéndose en un experto exterminador de nigromantes tras casi 20 años de estarlo haciendo. No podía permitir que este tipo de mantes siguieran existiendo en este mundo, no después de conocer el alcance de su poder. Aquella ocasión cuando logró fusionarse con su guardiana tras 2 décadas de existencia y perdió control de sí. Cuando recobró el conocimiento se halló ante una gran devastación que había cobrado la vida de su padre y muchísimas personas más. Final del primer interludio.